Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, disfrutando ya del último tiempo de vacaciones o quizás ya están trabajando en la escuela, en fin, cada uno en su labor. Miren, la tarea pastoral es una hermosa tarea. Es una profesión en el sentido de profesar nuestra fe de un modo especial a través de un ministerio que es fundamentalmente el ministerio de la palabra de Dios, el poder dar a conocer el Evangelio, el poder comunicar las buenas nuevas de Dios. Quiero leerles en esta oportunidad un hermosísimo pasaje del Evangelio de San Juan, que ocurre cuando ya Jesús ha resucitado y se encuentra con sus discípulos allí en una playa, los sorprende en un día en que ellos andan pescando y Él los espera en la playa allí con un desayuno y entonces conversa en forma aparte con el apóstol Pedro. Permítame leerle este pasaje del Evangelio según San Juan en el capítulo 21. Es el último capítulo de Juan, allí en el versículo 15 al 19, para que ustedes escuchen lo que el Señor encarga al apóstol Pedro y por ende a todos aquellos que tienen el ministerio del apóstol Pedro. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Hermosa palabra que nos entrega el Señor en este día. Y emocionante saber que Pedro recibió de parte del Señor, en el fondo, una pequeña reprimenda aquí, porque él, claro, Pedro lo había negado 3 veces cuando cantó el gallo, ¿recuerdan ustedes? Y aquí 3 veces Jesús le está preguntando si verdaderamente lo ama y lo está comprometiendo a seguirle. Sígueme, así termina el texto con esa orden: sígueme, sígueme Pedro. Y es la orden que da a toda persona que se sienta llamada al ministerio, llamada a predicar la palabra de Dios, llamada a evangelizar, a anunciar este magnífico mensaje que es el Evangelio de Jesucristo. Le dice que él va un día, cuando ya sea viejo, va a extender sus manos, y precisamente Pedro murió en Roma, mártir, fue crucificado como el Señor, pero él pidió, según la tradición, de que fuese crucificado al revés, boca abajo. Así que la cruz se puso hacia abajo. Y dice: y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. La vejez es así muchas veces, cuando la persona llega muy anciana y ya no puede siquiera movilizarse en forma propia, en forma independiente, necesita que otro lo conduzca, otro lo lleve. Bueno, nosotros, sin ser ancianos, necesitamos que otro nos lleve, y ese otro es Dios, ese otro es Jesús, es Cristo. Este Cristo que nos habla aquí a los pastores, a los que
han sido encargados de guiar otras ovejas. Dice así la pregunta del Señor. La primera pregunta es: Simón, hijo de Jonás. Ese hijo de Jonás es como decirle el apellido, ¿no? Porque era hijo de un hombre que se llamaba Jonás. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? O sea, más que los otros apóstoles que había allí. Y entonces Pedro le respondió que sí, que tú sabes que te amo. Y el Señor le dijo: apacienta mis corderos. Esa es la primera frase que encontraron: apacienta mis corderos. Apacentar es llevar a buenos pastos, es dar buen pasto al rebaño. Y los corderos son los más nuevos, los que están recién caminando en Cristo, recién caminando, conociendo las cosas de Dios. Entonces esos necesitan, por supuesto, un pasto adecuado, un alimento adecuado, una atención especial. Necesitan que se les escuche, que oremos con ellos, que les enseñemos la palabra, que los animemos cuando ellos están en dificultades, porque son primeros corderos. Pero esos corderos a la larga, si desarrollan bien, llegan a ser ovejas del Señor. Entonces la segunda pregunta es: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y el Señor le dice: pastorea mis ovejas. Es lo que Dios nos pide, que pastoreemos. Y pastorear es llevar, es conducir. Bueno, el pastor, por lo menos, tiene unas 5 acciones importantes que realizar. En primer lugar, un pastor es un padre espiritual, es el padre del rebaño. Por supuesto que nuestro pastor es Jesús, pero llamamos pastores a aquellos que en esta tierra cumplen esa tarea de conducir a la gente hacia Cristo, conducirla en un camino de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el pastor es un padre espiritual. ¿Y un padre qué hace? Un padre acoge, ama, perdona, un padre abraza, un padre conduce, un padre está siempre preocupado de sus hijos e hijas. Y eso es un pastor, es un padre espiritual. Pero también el pastor es un sanador, es alguien que me ayuda a curar mi alma, que me ayuda a restañar esas heridas que tengo, esos traumas, esos complejos, esos problemas que traigo en el alma, y que a pesar de que el Señor ha perdonado mis pecados, continúan allí esas heridas. Y eso, entonces, el pastor, con sus conocimientos, con su experiencia, pero sobre todo con el amor, entonces trata de que esa oveja sane de su alma. La sanidad del alma es un ministerio importante en la vida pastoral. Así es que quien quiera o sienta el llamado a ser pastor, ya sabe, tendrá que también escuchar muchos problemas, tener mucha paciencia con ellos, esperar, aprender a escuchar y también, por supuesto, a aconsejar, que sería otra tarea también pastoral. La tarea pastoral de orientar y de aconsejar, ser un orientador. Un pastor no solo es un padre espiritual, no solo es un sanador, también es un orientador, alguien que guía, que marca un camino, que muestra, por supuesto siempre a través de la Biblia, de la palabra de Dios. Es nuestro manual, nuestra guía, por la cual guiamos nuestro comportamiento. Por lo tanto, ahí tenemos el cuarto aspecto, ¿no es cierto? Y quizás el fundamental, como decía en un comienzo, la tarea más importante del pastor es ministrar la palabra de Dios. Esto significa estudiar la Biblia, significa reflexionar en cada aspecto que nos muestra la Biblia, orar para que Dios nos dé una palabra adecuada para el oyente. Y por supuesto, procurar siempre, y esto es para todo cristiano, vivir la palabra de Dios. Vivir lo que nos enseña la Biblia, lo que nos enseña el Señor, ponerlo por obra. La Biblia, el Evangelio, es práctico, es una enseñanza que se
acciona, que se hace, que se ejecuta. No puede haber un cristianismo teórico, un cristianismo que solo sea conocimientos y palabras, sino que estas palabras tienen que hacerse vida en la persona. Eso es realmente ministrar la palabra de Dios, también es vivir la palabra de Dios. El pastor predica, ¿no es cierto? Elabora sermones, oficia bodas, bautismos, en fin, realiza una serie de acciones litúrgicas con la comunidad cristiana, pero también es un hombre o una mujer de oración, porque él también es un sacerdote. Bueno, yo quería decirle algunas palabras. Por ejemplo, a los pastores, digamos, católicos, se les llama cura, ¿no es cierto? ¿Por qué se les llama cura? Porque se supone que un pastor es un sanador, uno que cura las almas. Y también se le dice sacerdote, ¿no es cierto? Bueno, a nosotros nos dicen pastores, pero también somos sacerdotes en el sentido de ejercer un sacerdocio. Y un sacerdote es una persona que se ubica entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo de Dios. Es una persona que habla con Dios, pero también habla con el pueblo y transmite al pueblo la palabra que el Señor le entrega y transmite a Dios las necesidades del pueblo. Por eso un pastor cumple esa labor sacerdotal en el sentido de estar siempre orando por las necesidades de otros, por las necesidades de las personas. Por supuesto que ora por sí mismo y por su familia, pero también ora bastante, pide a Dios bastante por otros, por otros. Esto no significa que el pueblo de Dios no vaya a orar y vaya a descansar solo en el pastor, no, sino que este es un ministerio, es una tarea específica que un cristiano o una cristiana cumple en la iglesia y que es ser pastor. Y les decía yo que el Señor Jesús había dicho a Pedro, pastorea mis ovejas. Y finalmente, en la última pregunta, le dice a Pedro, cuando él le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y entonces Pedro se entristece porque, ¿por qué le pregunta tanto esto el Señor? Y entonces el Señor, Pedro le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, Jesús. Entonces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Esto significa que las ovejas, ¿cierto? Que ya se supone son adultas, algunas muy maduras espiritualmente, también necesitan ser apacentadas. Incluso yo, todos los ministros del Señor también necesitamos ser apacentados. Necesitamos que se nos dé un buen alimento, un buen pasto, ¿no es cierto? Para fortalecer nuestra alma, para enfrentar nuestras dificultades, para poder desarrollar cada día mejor también el ministerio. ¿Qué le parece la tarea pastoral? ¿Se siente usted llamado o llamada a un trabajo así? Tal vez sí, tal vez no, ¿no es cierto? Pero lo importante es que usted también puede orar por sus hermanos, por su familia, que usted también puede enseñar la palabra de Dios, leerla y transmitir lo poco, lo mucho que usted sepa de la Biblia, que usted también puede escuchar a alguien y tal vez usted no curarlo, porque quien sana realmente es Cristo, pero sí usted puede orar por esa persona o puede aconsejarle y esa persona puede sanar su alma. Que el Señor le bendiga. Nos veremos en una próxima oportunidad, como siempre, analizando una palabra de vida. Bendiciones.